Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga. Y hoy venimos con un tema, como siempre, temas buenos, porque en la Biblia no hay tema malo. Lo que son es males entendidos, malas predicaciones, pero todo es bueno. Aquí tenemos para darnos gusto, para cambiar nuestra vida día tras día. El tema se llama ¿qué debemos de imitar? Y qué bueno que vamos a 1 de Corintios 11:1. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra. La ponemos en tu presencia, que nos ilumine a través de tu Santo Espíritu y que seas tú hablando a cada uno de nosotros. ¿Y qué imitamos? ¿En qué andamos? Si siguiendo el Evangelio que le diste a Pablo, a Juan, a todos estos profetas y apóstoles, o andamos imitando hombres o personas que no tienen que ver con la iglesia. Por aquí estamos nosotros, Señor, tus adoradores en espíritu, en verdad, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar un tema: Jesús, Pablo y nosotros. ¿Qué vamos a imitar? Así como dijo Pablo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si tú dices que solamente Jesús lo hizo, porque era Dios, es Dios y sigue siendo Dios. Ajá, y Pablo nació de mujer y hombre, de carne y hueso. Entonces, si no imitas al uno, imita al otro. Pero debo de hacerlo porque es la Biblia la que me manda. Debemos imitar la vida de Jesús y de Pablo y de los demás apóstoles, lo que está aquí en la Biblia, que hicieron el bien, siguieron la disciplina o los fundamentos de Jesucristo. La palabra griega mimetes, imitar, imitador. En español, imitar es igual a hacer una cosa a ejemplo o a semejanza de otra. Actuar de la misma manera. Entonces hoy vamos a tener esta palabra y vamos primero a las disciplinas que debemos de imitar. Y vamos a comenzar con Jesús. Y qué bueno que vamos a Marcos 1:35. Cristianos que a veces son las 8 de la mañana, sin estar trabajando, empleados en ninguna parte, a las 9 o 10, durmiendo, y no nos levantamos a hacer lo que debemos de hacer. Y el dueño del mundo lo hacía y lo sigue haciendo desde el cielo, nos sigue intercediendo por nosotros. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, allí oraba. Jesús recorre a Galilea predicando. Pero ¿qué hacía antes de irse a predicar? Se levantaba temprano y se iba a orar. No tenía ni una pieza como la puedes tener tú hoy, una recámara con aire, confort. Y mira de dónde le tocaba ir a Jesús: al desierto a orar. Pero lo hacía. Pero como hoy la palabra dice, imita a Jesús, dice, imítame a mí así como yo imito a Jesús, dice Pablo. Bueno, vamos a imitar eso. Pero el que nos lo está pidiendo, vamos a probar si lo hacía. Vamos a Romanos 1:9. Dice la palabra: deseo de Pablo de visitar Roma, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Esto con la carne nadie lo puede hacer. En el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención,
de vosotros siempre en mis oraciones. No es un domingo, no era un ratico, siempre. ¿Qué tanto oras tú? Vamos a ver qué le dijo a la iglesia de Éfeso. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, si Pablo está pidiendo que lo imitemos a él como él imita a Cristo, lo está imitando en la oración. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Vamos a Romanos 12:12. ¿Y qué título tiene? Usted siempre que vaya a agarrar un versículo, mire todo el contexto. Deberes cristianos. A veces quieren los derechos, pero no cumplen los deberes. ¿Por qué Dios no me da a mí? ¿Por qué no oras? O haces oraciones mecánicas y no tienes una relación con Él. Deberes cristianos. Vamos a ver este deber. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Y mire lo que le dice a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Entonces, primera disciplina que debemos de imitar, la oración. Y ahí es donde hay una decadencia tremenda a nivel mundial de la iglesia de Cristo. Hay mucho entretenimiento. Hay mucha diversión. Hay cristianos que en vez de estar orando, se la pasan todo el día en el celular. ¿Buscando qué? Y llenos de necesidad, llenos de problemas. Mire qué tanto tiempo utiliza usted para la oración y qué tanto tiempo utiliza en las redes o en otras cosas. Analiza tu vida, 24 horas tiene el día. ¿Cuántas estás empleando para el Señor? Primera disciplina que nos invita a imitar, y el que lo dice, lo hacía, Pablo. Lo estás haciendo tú. Te invito a hacerlo. Segunda disciplina, ayuno. Vamos a ver si Jesús ayunaba. Entonces se trata de imitar, debo de imitar. Vamos a Lucas 4 del 1 al 2. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Siempre iba al desierto, hasta para orar. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esta es otra disciplina que se ha perdido en muchos en esta cuarentena. Desde que comenzó el virus, se desactivaron. Usted los invita a orar y los invita a ayunar y escasea. El número está reducido. ¿Y cómo va a enfrentar la tentación? Ni vela, que es orar, ni ayuna. Velar y orar para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Mateo 26:41 lo vas a encontrar. Vamos a ver si Pablo lo hacía. 2 Corintios 11:27 al 28. Eso es lo que debe hacer todo líder. Y orar por las ovejas e invitarlas. Satanás es experto, él sabe que con la oración y ayuno salen los géneros demoníacos. Con oración y ayuno es el antídoto para sacar demonios. ¿Por qué no pudieron los apóstoles, los discípulos, cuando andaban con Jesús, sacarlo? Porque no ayunaban, ni oraban, andaban con Jesús. Primera de Corintios 11:27 al 28. Dice la palabra: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos
en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Y quién es la iglesia? Tú. ¿Qué tanto oras por tu hermano? ¿Qué tanto tiempo utilizas en la oración? ¿Cuántos ayunos has hecho en este tiempo que llevas? Y vamos a ver qué dijo Jesús con respecto al ayuno hacia nosotros. Vamos a Marcos 2:20. Dice la palabra: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Quedó a futuro, para todo el tiempo. El esposo es Jesús. La esposa eres tú como iglesia. ¿Estás complaciendo al esposo? ¿Oras como él lo hacía, como lo hacía Pablo? ¿Ayunas como lo hacía Jesús y como lo hacía Pablo? ¿Qué estás haciendo tú? Ahí te quedan esas dos disciplinas, vamos avanzando. Imítame a mí como yo imito a Cristo. Así como la gente imita a los del mundo y siguen corriente y tienen escuelas, dinastías, ¿por qué nosotros no seguimos esta corriente? Ahí es donde la iglesia flaquea y Satanás sabe eso. Ahí es donde te quita la oración, te quita el ayuno, y si no haces esto, menos vas a leer la Biblia. Tercera disciplina, lectura diaria de la palabra. Vamos a ver si Jesús lo hacía. Lucas 4:16 al 22. Esto es probando la iglesia. Jesús, el Hijo de Dios, el dueño, por él se hizo todas las cosas. Y mire que lo hacía. ¿Y usted quién es que no lo haga? Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado, porque él nació en Belén de Judea. Y es nazareno porque se crió en Nazaret. Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres, y se levantó a leer. ¿Tienes costumbre de leer? Hay cristianos que ni siquiera agarran la Biblia y son cristianos. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? En eso es que se queda mucho. Este no era el que bebía, el borrachín. Este no es el hijo. ¿De dónde ha sacado él tanta sabiduría? ¿De dónde sabe? Es que no eres tú, ni porque vengas de una descendencia de un padre. Es el Espíritu Santo el que hace esto en ti. No hay otro. El que te convenció de pecado es el Espíritu. Y sépase que la palabra es el Espíritu. Y si usted no lee la palabra, ¿qué espiritual va a ser? Le voy a probar para que vea que la palabra es la semilla, pero que también es el Espíritu. Vamos a Efesios 6:17 para ver qué nos dice. Aquí todo se lo damos con la palabra. Dice: y tomad yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si no lee la Biblia, ¿qué llenura va a tener? Usted puede repetir miles de versículos, porque los oye como el oro,
pero de pronto usted no los vive ni los practica. Entonces hay que estudiarla diario. Vamos a ver si Pablo lo hacía. Segunda carta a Timoteo. ¿Cuál fue la recomendación? Lo que Pablo pidió. No le dijo, tráeme el celular, me traes un televisor de los grandes, una pantalla, un computador. No lo había. Pero aunque hagan esas cosas hoy, usted debe estar pendientes de este computador, la Biblia. Diario debe de manosearla, leerla, aprender. Vamos a 2 de Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué eran los pergaminos? La Biblia. No se había formado como está todavía, como está ahora. Después que Jesús va, se viene, y por ahí en el año 100 después de Cristo se terminó lo que se llamó completar el Nuevo Testamento, y viene el Nuevo, y se hace la Biblia. Pero estaban los pergaminos por libro. Pero mire lo que encarga Pablo. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Quédate viendo programaciones, perdiendo el tiempo. ¿Qué le dijo? Ocúpate en la lectura de qué? De la palabra. Qué bueno, y vamos a ver qué nos dice a nosotros. Mire cómo va Jesús, Pablo y nosotros. Vamos a Apocalipsis 1:3. Es la palabra a la que hay que predicarte diario. Bienaventurado, es una bienaventuranza el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Se siente el galopar de los jinetes del Apocalipsis. Cada día se aumenta más la persecución, las pestes, el hambre, terremoto, calentamiento, señales de los últimos tiempos, aumento de la apostasía, falsos cristos, falsos hermanos, falsos profetas. Y eso es lo que usted ve. Pero tú estás haciendo la voluntad de Dios en estas disciplinas. O decaíste. La pandemia te tiró al suelo, o en vez de crecer más, en los tiempos de dificultad, en el tiempo de desiertos, a donde Dios te va a dar el agua, el maná, las codornices. No hay cristianismo sin desierto. Todo nos va a pasar por el desierto. Pero en el desierto, si cayó la quejabanza, se murieron. Pero aquellos que creyeron pasaron a la tierra prometida. A eso te invita Dios hoy, a retomar otra vez estas disciplinas espirituales: la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Vamos a una cuarta. Cuando tú haces las tres anteriores, vas a tener la capacidad de predicar y enseñar. Usted no puede dar de lo que no tiene. Usted no puede enseñar a alguien si no sabe la Biblia. Puede cometer herejías. Vamos a una cuarta: enseñar y predicar. Vamos a ver si Jesús lo hacía. Mateo 11:1. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, era un instructor, a sus 12 discípulos,
se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Pero ¿qué hacía primero? Oraba, andaba siempre en ayuno, leía la palabra y después se iba a predicar. ¿Tú lo haces? Vamos a Lucas 4, 42 al 44. Para que vea cómo se le unieron hasta las mujeres. Únete al equipo de Cristo. Pero si te vas a unir, aprende la disciplina si quieres ser un buen atleta espiritual. Pablo comparó el cristianismo como una carrera de atletismo. Mira lo que dice Lucas 4, 42 al 44. Cuando ya era de día, Jesús recorre Galilea predicando. Título. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Qué andaba haciendo cuando se retiraba a orar? Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Vamos a ver si Pablo también lo hacía. Pero vamos a Lucas 8, del 1 al 3. Seguimos con Jesús. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Una vez se ve en la iglesia que llega más mujer que hombre. ¿De dónde están los hombres? De oración, que son cabeza, autoridad. Hombres de oración, de ayuno, de lectura y de predicación. Sépase que todos tenemos que hacer la gran comisión, mujer y hombre, jóvenes. Él nos va a pedir cuenta. Qué bueno. Vamos a ver si Pablo lo hacía. Vamos a Romanos 15, 16 al 21. Hoy nos da una enseñanza muy maravillosa el Señor. Que cada día aprendemos más de la bendita palabra. Romanos 15, 16 al 21. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Sin Él no hay nada. Usted carnalmente no puede comprender esta palabra, ni la puede predicar. Y esto se llena uno es orando, ayunando, leyéndola, y la puedes predicar como debe ser. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Eso hablo yo. Las almas que le hemos ganado para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Palabra y obra. Esa obra de amor que debes de tener por las almas. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cuántas almas te ha ganado para el Señor? Y llevas 5 o 10 años y no ganas ni uno. No estás haciendo esto.
Hoy es un día de reflexionar, porque puedes estar perdiendo el tiempo o metido en una iglesia, aleluya, gloria a Dios, y no pasas de ahí. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Hay gente que anda pescando en acuario, así es fácil la pesca. Métase al río revuelto. Afuera hay leones, tiburones. Adentro hay tiburones, afuera hay leones que te van a estorbar. Y eso es Satanás. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Cuando tú haces esto tienes poder. El poder del Espíritu Santo está en ti. La unción está en ti y vas a tener poder de convencimiento. Eso créalo, practíquelo y verá a ver que sí lo va a entender. Entonces, no ande pescando en acuario. Vayan de aquellos que no conocen. Vayan de aquellos que están perdidos. Anúnciele. Llévele este mensaje. Ya vimos que Pablo también lo hacía. Porque este mensaje, Jesús, Pablo y usted. Y nosotros. Vamos a ver qué nos recomendó a nosotros. Segunda carta de Timoteo 4, del 1 al 5. Predica la palabra. No le dijo Timoteo, pásatela viendo programaciones, viendo lo del mundo, los deportes arriba y deporte abajo, y la gente perdiéndose. Ni ora, ni ayuna, ni lee la palabra, y menos va a predicar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es con cualquier doctrina. Y tienes que tener estos atributos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Nadie quiere decir la verdad porque lo persiguen. Eso es sufrir la sana doctrina. Todo el mundo te llama arcaico, anticuado, porque no te ciñes a las condiciones del mundo. Y no has puesto la iglesia moderna, un circo, una payasada, que es lo que uno ve ahora, hasta brujería, adivinaciones, en las que llaman sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, carne. Son las iglesias carnales. Por eso Pablo dijo, ustedes son unos carnales. Ustedes que son de Apolo, de Bernabé, que son de Pablo, ustedes son de Cristo. No sean carnales. Y por eso que tienen es mi pastor y mi pastora, mi apóstol. Cabezas hombre y coberturas de hombre, y no la del Espíritu Santo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí está. Somos ministros, embajadores. Lo estás cumpliendo, pero para cumplir esto tienes que llenarte primero de una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de lectura diario, para que puedas enseñar y predicar. Y ahí viene un quinto punto, y puedas llegar a la obediencia que Dios quiere. Esto es de gente obediente. Esto es de cristianos obedientes y cristianas obedientes. Si no lo haces, ignoras esta palabra, no vas a vivir el evangelio verdadero. Le estás huyendo a la persecución. Le estás huyendo a que te rechacen. Porque cuando tú te metes verdaderamente al evangelio, hasta tu propia familia se vuelve enemiga. Te rechazan, te ignoran, te desconocen. Pero usted háblele la palabra, ámelos. No deje de predicarles. Vamos a Hebreos 5, 8 al 10, para ver qué hizo Jesús. Dice, y aunque era hijo,
Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. No hay que para todo el mundo. Todo el mundo es hijo de Dios. El día que se muere, se va para el cielo y murió borracho, era un adúltero, un fornicario, un idólatra, un mentiroso y se va para el cielo. Y nunca obedeció esto, nunca oró, nunca ayunó, nunca leyó la Biblia, nunca predicó ni enseñó a nadie de la palabra, ni a su propia familia. Y se va para el cielo, supuestamente, dicen ellos. Pero ya vemos que no es así. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote, nación santa, coheredero, hijo de Dios, engendrado por el Evangelio. ¿Por qué no estás haciendo esto? Vamos a ver si Pablo lo hacía. Esto fue Jesús, Pablo y nosotros. Vamos a Romanos 1, 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis siempre vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo también era un hombre obediente a la fe, vivió por fe, habló fue de la fe, de la gracia. Y ahora ve qué nos dice a nosotros Pablo. 2 Corintios 2:9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Si hoy miraste esto, te vas a dar cuenta y te vas a preguntar, ¿estoy siendo obediente a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, a la predicación del evangelio, a la enseñanza? ¿Soy obediente? Ahí te dejo eso para que reflexiones y te des cuenta en qué punto estás en el evangelio, con las disciplinas. Ahora, las obras, si lo vamos a decir, las estamos haciendo. Las obras como engendrar. Qué bueno, vamos a 1 Corintios 4:14 al 16. Cuando yo hago esto, resulta lo que viene. Y lo estoy diciendo porque lo he hecho y lo sigo haciendo. ¿Cuántas almas le hemos ganado a Cristo? Somos ese árbol que damos fruto. Dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Te hago una pregunta, ¿cuántos has engendrado por medio del Evangelio? Por eso cogen versículos, no le llame Padre a nadie en la tierra. Pero está diciendo Padre nuestro. Pero maestro hay mucho, pero padres espirituales hay poquito. Porque hay padres de púlpito, de predicarte un evangelio mercantil, pero no aquel que está pendiente cuando tú estás enfermo, cuando tú estás en decadencia, y te ayuda a levantarte con la oración, con lo que pueda ayudarte económicamente. Porque así hay padres por cantidades, maestros sí hay por cantidades, pero padre hay poco. Y hay el Padre nuestro, que ese no lo podemos comparar con nadie. Es único y verdadero. Mire que Filemón había estado con Onésimo,
Y Pablo cae preso. Y vamos a ver qué pasa en la prisión. Vamos a Filemón. La carta a Filemón. Vamos a agarrar del versículo, es una hoja, un solo capítulo, una sola hoja. Vamos a leerlo del versículo 10 al 12. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo no se acostó con la mamá de Onésimo. Si ve que hay padres espirituales, maestros hay muchos, pero muy pocos padres. A quien engendré en mis prisiones. ¿Por medio de qué lo engendró? Por medio del Evangelio. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Qué obra de Pablo, está maravillosa. Y vamos a ver que ya nosotros no somos engendrados biológicamente. Vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan 1:13. Mira lo que dice el apóstol Juan. Vamos a leerlo del 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por eso les digo, el que es engendrado ya deja de practicar el pecado. Aquí no hay excusa. Les voy a mostrar qué dice el apóstol Juan. Aquí todos somos bibliocéntricos. Bibliocéntrico y cristocéntrico y teocéntrico. Dice la palabra en Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si ves que el diablo es real, pero ¿por qué te vive tocando como cristiano? Y por eso sacan la mentira que lo viven atando. Al diablo no hay que atarlo, hay que resistirlo con la fe. Y él huirá de ti. Cuando te sometes a esta disciplina, él huye. Si eres engendrado por el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, que es la palabra espiritual, y haces esta disciplina, el diablo pierde todo derecho y vas a tener poder de ganar almas. ¿Te has preguntado por qué no has ganado una alma en tanto tiempo que de pronto llevas en el Evangelio? Hazte esa pregunta hoy. ¿Cuántas almas le ganas por meses siquiera? ¿O por año? ¿Qué hacemos dormido allí en una silla? Llevamos una vida religiosa. Unos asistentes más, cambiemos hoy esa situación. Cuando hacemos esta disciplina, verdaderamente vamos a ganar almas y vamos a andar en amor. Vamos a Efesios 5 del 1 al 7. No está hablando tanta retajila. Andar como hijos de luz. Sé pues imitadores de Dios. ¿Y Jesucristo quién es? El mismo Dios.
el Padre en mí, yo en el Padre. Felipe, tanto tiempo andas conmigo y no conoces al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pues sé imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, cásese, o deje de andar con dioses extraños. Y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque ya sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. ¿Cuántos cristianos se van a lo que el mundo hace? Usted los va a ver festejando velitas, haciendo vigilias en el 24 de diciembre para estar con el mundo. Haga vigilia todos los días. Todos los días debe estar vigilante. Al vigilante no lo buscan un día en el año para que vaya a vigilar un banco. Todos los días tiene que prestar servicio. Y si no, ponen otro, pero no puede quedar sin vigilancia. Así es nuestra vida cristiana. Todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos que levantarnos en esa disposición de orar, hacer ayuno, leer la palabra, predicarla, enseñarla y vivir en esa obediencia total. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 13 del 1 al 8. No te vayas a pasar hablando lengua, porque de nada sirve si no hay el amor. Usted ve que lo primero que hacen es soltar lenguas y no saben ni lo que dicen. Si no la sabes interpretar, ¿para qué las hablas? Y si no hay un intérprete, ¿para qué lo dice? El que entra y dice, están locos, profetícele la palabra, hable la palabra. La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ese interés que hay como para mostrarse, y comienzan con lenguas y habla para que la gente, no, eso no lleva a nada. Si tú no muestras, porque tú lo puedes hablar de boca y de lengua, pero no es de hecho el amor. Tiene que ser mostrable. Jesús lo mostró, amor y servicio fue el ministerio de Jesucristo. A eso te invita hoy. Métete en esta disciplina y vas a caminar engendrando y vas a andar en luz imitando a Dios. Qué bueno. Vas a pensar en lo celestial. Filipenses 3, 17 al 21. Dice la palabra, hermanos, no le está hablando al mundo, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No soportan la sana doctrina. Huyen a la persecución. Y por eso se amoldan a lo que viene. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, está escrito con minúscula, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. ¿De qué te hablan? De pura plata, pura economía. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso espero yo, la venida de Cristo. No me estoy preparando para este mundo. Este mundo va a llevar escandela, porque lo dice la Biblia, que el mundo será fundido en candela. Vamos a probarlo, por causa de los impíos. Pero si no queremos creer, usted siga en su creencia, entonces desconozca la Biblia, porque si usted dice que usted cree en Dios, debe creer en la Biblia, porque esta es la palabra de Dios. El día del Señor vendrá. Y mire lo que dice en el versículo, capítulo 3, versículo 7 de segunda de Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Para qué está guardada? Guardada para el fuego. Eso es lo que le espera a este mundo. El hombre anda buscando para dónde irse. Otros planetas, pero no le va a funcionar. Porque de allá va a venir el desprendimiento, hasta el sol va a fundirse, todo va a separar hasta el mar, y el cielo se va a enrollar como un pergamino de un libro. Eso es lo que usted debe aprender en la Biblia. Cuarto, las tribulaciones. Debo de imitarlas, o si no, no funciona. Primera de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Si no hay el Espíritu Santo en tu vida, no puedes recibir esto. De manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, fe, porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, y vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir a un Dios vivo y verdadero. Servíanos a un Dios de madera, de yeso, de figuras hechas de hombre, y no al Dios verdadero que vive en ti y en mí a través del Espíritu Santo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces usted, si no cree en Jesucristo, la ira de Dios está sobre de usted. Vamos a probarlo. Vamos a Juan 3, 36. Y eso es lo que le espera a este mundo, la ira de Dios por causa del pecado, de tanta mentira, tanta apostasía que se está viendo. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay personas que ya están condenadas. Dijeron, no creemos, no queremos saber nada de Dios. Y busca su condenación.
Aquí mismo Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí te queda eso para que reflexione. Volvemos a 1 Tesalonicenses, para que nos quede más claro. Y vamos al 2, capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2, 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios. La iglesia eres tú y yo. En Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, por los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres que predican el Evangelio. Eso es lo que ves hoy en día, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. No hay salvación. La ira de Dios cae hasta el extremo y los va a desaparecer. No van para el cielo. Quinto, el deber de trabajar. Si ya te llamó, trabájale. Si estás trabajando, sigues trabajando y no dejes de congregarse. Pero no olvide a Dios por estar con los excesos de trabajo y sacando excusas que no lo deja el trabajo. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 15. El deber de trabajar. Pero ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Eso estamos en la palabra, ¿qué debemos imitar? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros, ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No te va a condenar Dios que tengas unos hijos vagos, no quieren trabajar, y tú de cristiano sosteniéndolo. Más bien es un pecado. Si tiene la voluntad de trabajar, ayúdele. Está estudiando, ayúdele, pero tiene que colaborarle. Usted no va a estar criando parásitos. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Pero eso sí son buenos. Podemos estar de vago, de ocioso, ociosa. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, de llevar esta palabra. ¿Qué creen que hacer el bien es tolerar el pecado, alcahuetear la sinvergüenzura? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalalo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como a hermano. Aquí no hay escapatoria. Vamos a Hebreos 6:12. Hay gente que le encanta que le hablen es de promesa. Y esa es la iglesia que les encanta que les echen mentiras. Que te hablen esto. ¿Qué hago con hablarte de promesa y no estás haciendo esto? Nunca vas a recibir las promesas de Dios. Porque hay que trabajarle. Al reino hay que trabajarle. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imite esto y va a heredar las promesas. Ahí sí, a esto sí te invito.
a que hagas esto. 6. La fe. Hebreos 13, 7. Deberes cristianos. La oración es un deber cristiano y esto también es un deber cristiano. Siempre lea los títulos para que vea todo el contexto y por qué va a coger ese versículo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero para eso también tenemos que ser obedientes. Mire que el versículo 17 de ahí mismo dice, obedece a vuestros pastores. Pero, ¿qué clase de pastor tienes? ¿A qué te invita? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vuélvase obediente. Y 2 Corintios 4, 13 al 14. ¿Qué nos dice? Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿qué espíritu tienes? El del mundo no te deja hacer. El espíritu anticristo no te va a dejar hacer. Pero si tienes el Espíritu Santo, vas a hacer lo que hago yo y lo que hacen todos mis hermanos. Oramos, ayunamos, leemos la Biblia, enseñamos y predicamos y somos obedientes a la palabra. Y engendramos, andamos en amor, vibramos en lo celestial, soportamos las tribulaciones y las aflicciones, trabajamos en la obra y trabajamos afuera. El que está en trabajo y el que llamó a trabajar de tiempo completo, trabájele, pero trabájele. Vivimos por fe. Entonces mire lo que dice muy claro. Pero sabiendo de tener el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Créelo. ¿Y qué promesa? La resurrección, la vida eterna. Y te da lo que tú necesitas. Vamos a Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Recuerde que en Habacuc 2:14 dice, aquel cuya alma no es recta, no vive por fe. Léalo para que se dé cuenta. Y Romanos 3:27. Romanos 3:27. Dice la palabra. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Quiere conocer las leyes de la gracia? Aquí tiene una. La fe, el amor. Esos son los mandamientos de la gracia. Amarnos, perdonarnos. Y aquí tiene el de la fe, vivir en el Espíritu y no en la carne. Vamos a lo que dice 3 de Juan 11. 3 de Juan 11. Buen testimonio acerca de Demetrio. Es el que debes tener tú y yo. Imite también a Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios.
Qué buena palabra nos entregó el Señor, que debemos de imitar. Te lo voy a repetir: la oración, el ayuno, la lectura, la enseñanza y la predicación y la obediencia. Para que hagas estas obras: engendrar, andar en amor, pensar en lo celestial, soportar las tribulaciones. Debes de trabajar arduamente para la obra del Señor, vivir por fe, imitar lo bueno. Concluimos. Estas son las cosas que debemos de imitar. Y con el versículo que comenzamos, cerramos este sermón también. Vamos a 1 Corintios 11:1. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí nos queda la palabra, para que usted la reflexione, escuche, la medite y la ponga en práctica. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta bendita palabra. Ayúdanos a todos a ser imitadores de lo bueno, porque el que hace lo bueno ha conocido a Dios, vive con Dios, pero el que hace lo malo ni lo ha visto ni lo ha conocido. Señor, gracias. Te pido por la iglesia en la fe, también por la familia en carne, para que muchos se conviertan. Oro por las autoridades, por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, por el cuerpo médico también. Oramos por los enemigos, aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, los bendecimos. Por los que están presos en las cárceles, ten misericordia y compasión de ellos, y puedan arrepentirse y conocer la luz de Cristo y ser salvos. También los que están afuera, adictos en borracheras, idolatrías, mentiras y engaños, para que ellos puedan imitar a Jesucristo o a los que predicamos la palabra, conforme a lo que ha dicho el apóstol Pablo hoy y lo que nos dice Jesús y lo que debemos hacer nosotros: imitar. Así como el mundo imita y ahí tienen muchas victorias y triunfos, así debemos de imitar nosotros a Jesús, a Pablo, y que nos imiten a nosotros si hacemos lo que ellos hacen. Te damos gracias por la palabra, gracias por la iglesia, gracias, gracias, Señor, por todo. Te pedimos que esta palabra pueda fluir en muchos en el mundo a través del poder del Espíritu Santo, y por eso con mucho amor la hemos predicado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Amén y amén.